Bueno, pues saludamos a los que se incorporen, o mejor dicho, a los que vean la grabación en otro momento. Deciros un poco la dinámica de esta clase. En primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción a, a la unidad 8. La unidad 8, fundamentalmente, de lo que se trata es de eh, cambiar el paradigma de lo que llevamos hasta ahora. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a la información que yo necesito para mis diferentes programas, pues fundamentalmente o generarla aleatoriamente o pedírsela a mi usuario, y la información que genero como salida, pues lo que hago fundamentalmente es escribirla por pantalla. Ahora lo que tengo es un nuevo soporte externo para poder compatibilizar con el usuario, que son los archivos. Entonces, voy a poder tomar información de un archivo en vez de pedírsela a mi usuario. No quiere decir que se tenga que hacer una cosa u otra, sino que se pueden hacer varias, ¿no? Y la información de salida que yo genere la puedo mostrar por pantalla, por supuesto, pero además la voy a poder mostrar en un archivo. Básicamente, la práctica consiste en eso, en que leamos información de un archivo y que escribamos resultados a un archivo. Punto. Eh, la tarea consta de 4 ejercicios, que son los 4 archivos fundamentales con los que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con archivos de texto, es decir, que cuando yo escriba, en mi programa escriba la salida que ha generado en un archivo, yo luego le voy a poder abrir con el Notepad y voy a ver ese texto, lo voy a poder leer. También vamos a trabajar con archivos binarios, ¿vale? Que los archivos binarios, pues aparentemente cuando yo los abro, pues no veo nada, veo ahí 0, 1 y cosas, un poco caracteres no legibles. Y diréis, bueno, Fran, pues ¿para qué voy a trabajar con archivos binarios que son tan feos? Pues voy a trabajar solo con TXT. No, porque los archivos binarios están muy bien porque son mucho más fáciles de utilizar en muchos contextos que los archivos, o tal y como lo vamos a trabajar nosotros, mejor dicho, son mucho más fáciles y más rápidos para hacer las lecturas y las escrituras, porque yo directamente con archivos binarios me permite el yo tener un objeto tal cual y el objeto volcarlo directamente en una sola línea de código. Toma, vuelco totalmente un objeto en el archivo y luego con la misma facilidad que lo vuelco también lo puedo recuperar, ¿vale? Con una sola línea de código. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Vamos a trabajar también con archivos XML, ¿vale? Entonces, todo lo que nosotros podemos hacer con archivos de texto, TXT, con archivos binarios y con archivos XML, se pueden hacer indistintamente, ¿vale? De hecho, en la práctica, uno de los ejercicios en realidad se divide en dos, porque es una determinada tarea que ahora vamos a leer, que es almacenar una serie de información. eh, la tengo que almacenar en un archivo binario y en el ejercicio siguiente es lo mismo, pero en vez de almacenarlo en un archivo binario, almacenarlo en un archivo de XML, ¿vale? Entonces, los 3 primeros ejercicios están relacionados, son diferentes fuentes de diferentes formatos, ¿vale? Pero que en realidad, por lo que yo tengo es una serie de datos en mis objetos, en mi programa, que tengo que leer y que tengo que escribir. Y después, el cuarto ejercicio es la cuarta tipología de archivos, que son archivos de imágenes. Eso ya no es exactamente lo mismo, ¿vale? Lo que vamos a trabajar es coger una imagen, poder incorporarla, cargarla, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Bueno, pues nosotros lo que hemos puesto es como objetivo el cargar una foto, una imagen en PNG, JPG, y transformarla a caracteres, ¿vale? Un ejemplo que ya lo hicimos el año pasado y este año lo hemos repetido. Pero también podíamos hacer otro tipo de transformaciones. Podíamos coger la imagen de un archivo JPG y escribirla en otro archivo JPG modificada. Por ejemplo, yo podía coger una imagen a color, ir leyendo píxel a píxel y transformarla a blanco y negro y ese resultado escribirlo en otro JPG. Luego duplicaría, en vez de tener un archivo JPG, tendría un segundo archivo con la imagen transformada. O podíamos cortarla y dejar solo una parte de la imagen, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Nosotros lo que nos pasamos es leer una imagen, ¿vale? Pero que podíamos hacer muchas más cosas. Bueno, pues son un poco los 4 ejercicios de los que vamos a estar hablando durante la sesión. Vamos a empezar resolviendo la tarea del año pasado, que tiene un contexto diferente, tiene un objetivo diferente,
pero básicamente son los 4 mismos ejercicios que os voy a mostrar ahora, son los mismos que tenéis que hacer, con otro ejercicio distinto, evidentemente, pero con una situación diferente, pero lo mismo que tenéis que hacer en la práctica. Lo primero que vamos a hacer, repito, es resolver la tarea. Yo os he mandado a través de vuestros profesores, o si sois alumnos míos directamente, os he puesto el enlace. Todos tenéis el enlace con el enunciado del año pasado, que como podéis ver es muy parecido al enunciado de este año. No voy a mostrar el enunciado, no vamos a ir leyendo el enunciado, sino que yo directamente voy a dar una sucinta explicación para poner un poquillo en contexto, para agilizar un poquito. La idea es que me gustaría que de aquí a las 9:15 por ahí, 9:30, nos diera tiempo a hacer la práctica completa del año pasado y en la última media hora, 3/4, ir leyendo ya pormenorizadamente el enunciado de esta práctica de este año, pues para que vayamos desgranándola, para que los que estáis asistiendo en directo me preguntáis dudas, etcétera, etcétera. Venga, pues comparto pantalla y empezamos a programar, que es lo que nos gusta. ¿Vale? Bueno, pues el primer ejercicio. Perdona un segundillo que cierre WhatsApp Web, que me está volviendo loco. Ahí va. Bien. El primer ejercicio de lo que trata es de trabajar con archivos TXT. ¿Qué es lo que tenemos que hacer concretamente en el primer ejercicio? Bueno, pues en el proyecto que entregábamos como base, teníamos una serie en la carpeta recursos, teníamos una serie de archivos de texto que yo tenía que leer. Concretamente, el primer archivo que yo tenía que leer era un listado de alumnos. Teníamos el nombre completo del primer alumno, punto y coma, el DNI, punto y coma, la nota que tenía el alumno en el examen de teoría y la nota de prácticas. Es decir, yo tenía un listado de alumnos que yo tenía diferentes datos de cada uno de los alumnos separados por el token punto y coma. Luego ya os podéis imaginar qué tengo que hacer. Primero, una de las cosas que tenía que hacer es cargar los alumnos. Pues abro un archivo de texto en modo lectura, a través de un bucle voy recorriendo las diferentes líneas y tengo la línea completa. Lo que yo leo de un TXT es líneas completas. Cojo la línea completa de cada uno de los alumnos, con el split o con el string tokenizer los separo y obtengo un nombre, un DNI, una nota de teoría y una nota de práctica. Luego había otro archivito de texto que tenía que leer, que capturar la información, que era el archivo de coeficientes. Aquí se ponía cuánto pesaba la nota de teoría, un 45%. ¿Cuánto pesaba la nota de práctica? Estoy diciendo primero nota de teoría y nota de práctica y a lo mejor al revés, que no me acuerdo, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta esos errores. ¿Cuánto valía el porcentaje que valía la nota de teoría? 45%. El porcentaje de la nota de práctica, un 55%. Y después, ¿cuáles eran los límites del suspenso aprobado, notable y sobresaliente? Es decir, menor que 5 es suspenso, entre 5 y 7 es aprobado, entre 7 y 8,5 notable, y después de 8,5 y hasta 10 es sobresaliente, ¿vale? Bueno, pues esto era digamos, unos datos de configuración para ver el comportamiento que tengo que seguir a la hora de calificar. Entonces, ¿qué tenía que hacer mi ejercicio? Leo los coeficientes. Me quedo con los coeficientes básicos para obtener las notas. Y voy leyendo los diferentes alumnos, el nombre, el DNI, la nota de teoría y la nota de práctica, le calculo la nota final, ponderando la nota de teoría por el 45%, la nota de práctica por el 55%, obtengo la nota que va al acta, aprobado, notable o sobresaliente, teniendo estos datos, y toda esa información tenía que escribirla en un archivo final que era el actas.txt. Aquí fijaros cómo se me generaba las notas, ¿veis? Yo, con mi DNI, como tengo un 5 y un 7, pues con las ponderaciones oportunas me salían nota final un 6,10 y eso era un aprobado. ¿De acuerdo? Y así pues con todos el resto de alumnos. ¿De acuerdo? Veis que esto tenía un determinado formato, ¿vale? El formato es lo mismo
cuando yo escribo en un archivo, yo imprimo con un printf, ¿vale? Es decir, todo lo que explicamos, el printf con el tanto por ciento s, con el espacio, con cuando tengo números con decimales para acotar el número de cifras decimales, todo lo que explicamos con el system.out printf es lo mismo, no voy a explicar nada. Bueno, ¿cómo se resolvía entonces este ejercicio? Bueno, pues aquí tenéis la resolución del ejercicio. Comentaros que todos los archivos, si os dais cuenta, voy a mutearos, que hay alguno que está ahí sin mutear y se está metiendo un poquito de ruido. Todos los archivos están dentro de mi proyecto y dentro del proyecto están dentro de una carpeta que se llama recursos. Entonces, cuando yo abro un archivo, lo primero que le tengo que decir es dónde está el archivo para poder abrirlo. Entonces, claro, y diréis, bueno, pues que yo estoy a lo mejor, mi workspace está en C2 puntos barra programación barra el nombre de mi workspace, pero a lo mejor otro, el workspace lo tenéis en el escritorio y la ruta es distinta. Uy, eso de la ruta absoluta es un poco complicado, porque claro, si vosotros ponéis una ruta absoluta donde está vuestro workspace y luego me dais a mí la práctica para que yo la corrija, yo vuestro workspace lo voy a meter en otro sitio, en otra ruta distinta. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con archivos el trabajar con rutas. Bueno, pues para simplificar eso, tenemos una llamada al sistema que es esta. System.getProperty, es decir, yo voy a obtener el parámetro property, la propiedad del sistema, ¿vale? El objeto sistema simula el sistema de trabajo donde estoy, y le paso como parámetro la propiedad concretamente que yo quiero. Y la propiedad que yo quiero es directorio actual, directorio donde está el usuario. En definitiva, directorio donde está este proyecto cargado. Entonces, esta llamada al sistema, system.getProperty userdir, lo que me da es la ruta concreta donde está mi proyecto. Entonces, si yo lo tengo dentro de una carpeta, dentro de mi proyecto, el archivo, en una carpeta resources, pues esto me da la ruta completa donde está el proyecto concretamente, me da la ruta completa hasta aquí, hasta esta zona, donde está la carpeta src. Entonces, si yo lo pongo aquí, pues yo simplemente tendría que concatenar esto más coeficientes.txt. Pero como yo no lo tengo aquí, sino que yo lo tengo en una carpeta resources, pues bueno, estoy abriendo un proyecto que no es, perdón. Pues entonces yo le concateno la ruta concreta donde está dentro de mi proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, el system.getProperty, eso lo explicamos en la tarea, ¿vale? Pero bueno, que lo sepáis. Entonces, aquí tengo la ruta donde está mi archivo de coeficientes. Y aquí tengo la ruta donde está mi archivo de mi listado de alumnos, ¿vale? Eso es lo primero. El siguiente paso es crearme un objeto file, un objeto file. El objeto file es el que me va a permitir, pues, el abrir el archivo, el manipular. Todas las operaciones se abren sobre un objeto file. Para crearme un objeto file es tan sumamente sencillo como crearme un objeto file llamando a un método constructor y pasándole un string con la ruta donde está el archivo, incluido el nombre del archivo con su extensión. Entonces ya tengo mi objeto file de los coeficientes y mi objeto file del listado de alumnos. Luego me hago la misma operativa, es decir, da igual que el archivo lectura, el archivo txt lo quiera para leer o lo quiera para escribir. Inicialmente yo me creo un objeto file. Luego ya sí que tendremos que hacer un buffer de entrada, buffer de salida, etcétera. Pero lo que es el objeto file es común para leer o para escribir. Luego esto es lo mismo para uno que para otro. Luego, estos son variables auxiliares que me van a hacer falta, ¿vale? Pues la cadena es cada vez que yo lea una línea, lo voy a meter en la variable cadena, después lo trocearé. Luego tengo el nombre, la variable nombre para el nombre que lea, el DNI, la nota acta es lo de aprobado, notable, sobresaliente, que eso lo genero, los coeficientes de teoría, práctica, aprobado, notable, sobresaliente. Todo esto es lo que yo voy a leer del archivo de coeficientes. La nota de teoría y nota de práctica es los dos datos que leo de cada alumno. La nota final la calculo. Bueno, estos son variables auxiliares, ¿vale? Y las cadenas separadas, esto es para el split, que también lo podíamos hacer con un strict organizer, ¿vale? Pero bueno, yo aquí lo he hecho con un split. Bien, esto es todo lo previo.
Lo que sí es nuevo es crearme los objetos files y muy importante la ruta con el system.get. Bueno, empezamos. Uno de los métodos que tiene el objeto file es el método getName, que me dice cuál es el nombre del fichero. En este caso, pues me va a decir coeficientes.txt. Pues aquí simplemente muestro un mensaje, oye, que estoy abriendo el archivo este. Lo primero que voy a trabajar es para leer el archivo de coeficientes. ¿Cómo se lee el archivo de coeficientes? Bueno, lo primero, todas las operaciones, absolutamente todas las operaciones sobre ficheros, se llevan a cabo mediante métodos que generan excepciones, que lanzan excepciones. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante es el tratamiento de las excepciones. ¿Vale? ¿Yo qué voy a hacer aquí? Yo voy a estar llamando a la lectura, ¿vale? Pero yo aquí, antes de eso, me voy a crear para poder leer, porque yo ahora mismo tengo el objeto file, pero yo lo que necesito es crearme un buffer de entrada, un buffer que es un cable para comunicarme con el archivo, ¿vale? Bueno, pues tanto la creación de ese buffer como la lectura en sí, ¿vale? Generan excepciones. Entonces, es muy importante en esta unidad el que gestionemos adecuadamente las excepciones y que tengamos en cuenta cuáles son las excepciones que genera cada cosa. Concretamente, las excepciones que genera las operaciones que estoy haciendo aquí, repito, la creación de ese buffer y la lectura son la file not found exception, es decir, yo no me puedo crear un objeto, un buffer, si el archivo no existe, y la IO exception es si yo he hecho alguna lectura que me ha dado algún fallo por algún motivo, pues porque estoy leyendo y de repente en alguna instrucción me he equivocado y he cerrado el archivo, luego si lo he cerrado no puedo leerlo de nuevo, ¿vale? Entonces, la IO exception se va a generar aquí cuando yo leo. Y la file not found exception es cuando yo me creo el buffer. Entonces, por eso, cuando yo tengo un bloque de instrucciones que hacen una misma cosa, vamos a tratar las excepciones encerrando todas esas líneas de código común en un try y generando los diferentes caches, ¿vale? Entonces, concretamente, esto se hace con un try with resource. Esto significa que yo en el try, entre paréntesis, ¿vale? Aquí, pongo lo que yo tengo que hacer, ¿vale? Lo que yo tengo que abrir, de tal forma que si me salta un catch se me cierre y automáticamente, o no, y cuando se ejecute se me cierre. Es decir, este buffer que yo me voy a crear, cuando acabo, tanto si me salta un catch como si acabo el try, este buffer se me cierra aquí. Si yo no hago esto con el try with resources, ¿vale? Si yo simplemente hago try, abro llave y aquí abro esto, cuando acabo tendré que cerrar el buffer, ¿vale? Es muy interesante el utilizar esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer para crearme el buffer? Bueno, pues crearme un objeto de tipo bufferReader, le he llamado brcoef, esa es el objeto que me va a permitir la lectura. Aquí es donde hago las lecturas. Ese es como si fuera la clase scanner. Cuando yo hago scanner sc igual a new scanner, es con sc, que es como yo le llamo, vamos, eso lo podéis llamar como queráis. Sc es cuando hacéis el leer, next, next. Bueno, pues este es el que me va a permitir leer, en este caso readline. Bueno, pues al método constructor bufferReader no le paso el objeto file que me he creado arriba, sino que le paso un objeto fileReader. Y al objeto fileReader tengo que llamarle al método constructor y le paso el objeto file. Es decir, aquí tenemos tres pasos. Primer paso, me creo un objeto file, llamando a su método constructor y pasándole la ruta, un string. Segundo paso, me creo un objeto fileReader, es decir, primero es un objeto file genérico. Después, un objeto fileReader. FileReader es un objeto archivo, pero preparado para ser leído. Y para crearme el objeto fileReader le paso como parámetro el objeto file. Y por último me creo el objeto bufferReader, que es el que me permite la lectura. Y para crearme el objeto bufferReader llamo al método constructor pasando el objeto fileReader. ¿Vale? Luego,
Esto es lo que yo voy a utilizar para leer. El el archivo de coeficientes solo tiene una línea, que es la que tiene todos los datos. Luego, aquí la lectura se hace en una sola línea, que es brcoef.readline. Ahí leo la primera línea, la meto en una variable string auxiliar, cadena, y ya he terminado el archivo. Ya no tengo nada más que pedirle al archivo este. Ahora ya lo que queda ya no es propio de los archivos, sino que es específico de trocear una cadena, que eso ya lo vimos en la unidad 4. Con la cadena .split, pasándole por parámetro el token, mi punto y coma, yo obtengo un vector en la que cada casilla es un dato, el nombre en una casilla, el DNI en otra, la nota de teoría en otra y la nota de práctica en otra. Pues entonces yo esto lo asigno, estoy leyendo el coeficiente, perdón. Cadena separada, en este caso lo que va a tener es coeficiente de teoría, coeficiente de práctica, el límite del aprobado, notable, sobresaliente, ¿vale? Que estaba confundido con el otro archivo. Pues entonces, cojo el primer elemento, que es el coeficiente, lo convierto a doble, lo meto en coeficiente. Lo mismo para la práctica, el aprobado, notable y sobresaliente. ¿Vale? Esto no es propio de los archivos, esto es propio de separar una cadena. Y fin, ya está. No hace falta hacer un close para cerrar tanto el file como el file reader, como el buffer reader, porque he utilizado el tray with resources. ¿De acuerdo? Si no lo hacéis así, tendríais que cerrarlo explícitamente. Bueno, pues ya tengo cargados esos datos, que son datos de configuración. Ahora, la parte gorda, el core del ejercicio, es ir leyendo del listado.txt los diferentes alumnos, trocearlos, calcularles los datos y escribir en el archivo de salida. Eso es otro bloque diferenciado, por eso lo ubico en otro try catch diferente. ¿De acuerdo? Por eso esto es muy importante. No hagáis un try y un catch para todo, sino que cada bloque diferente que haga una tarea diferente lo hacéis en un try y un catch diferente. Bueno, en este caso es un try catch similar, porque claro, estoy haciendo lo mismo sobre otro archivo, ¿no? Pero generan las mismas excepciones, los mismos catch, el file not found exception y el io exception. Ahora, en el try, yo aquí tengo que hacer dos cosas. Yo tengo que abrir dos archivos. Tengo que abrir el archivo listado.txt en modo lectura y tengo que abrir el archivo de actas.txt en modo escritura. Por eso os dais cuenta, como aquí tengo, entre paréntesis, en este paréntesis que abrí aquí, ¿vale? Que lo cierro aquí, tengo dos líneas, a diferencia de la anterior. Uno para crearme un buffer reader, misma línea de código, y no tengo nada que explicar. Me creo un objeto buffer reader, pasándole por parámetro un objeto file reader, que a su vez me tengo que crear llamando a su método constructor y pasándole un objeto file. Y después me tengo que crear un buffer para la escritura. El buffer para la escritura es lo mismo, es decir, igual que el buffer reader era un file reader y un buffer reader, aquí es lo mismo pero que se llama de diferentes formas. Primero el file, después el file writer y después el print writer. En vez de llamarse buffer writer se llama print writer, ¿vale? Pero es lo mismo. En definitiva, yo con lo que voy a escribir es con el objeto pwacta, con el objeto print writer. Pero para crearme el objeto printWriter le tengo que pasar al método constructor por parámetro un objeto FileWriter y el objeto FileWriter necesita para construirse, para llamarse a su método constructor, el objeto file. En definitiva, que yo con lo que voy a trabajar es con este objeto BufferReader para leer y con este objeto printWriter para escribir. ¿Vale? Entonces, lo primero que hago es imprimir la cabecera del acta, es decir, esta cabecera. No tengo nada que explicaros sobre esto, porque es simplemente deciros que lo que yo hacía como system.out printf ahora se sustituye por pw.printf. Todo esto vosotros lo sabéis de sobra, mejor que yo, porque además yo no utilizo mucho el printf, porque el printf salió en versiones anteriores, yo soy más viejo y me cuesta mucho adaptarme. Lo mismo, aquí ya sabéis, el texto, nombre y apellidos, para que estén 30 caracteres, ponéis el tanto por ciento S y entre medio ponéis el 30 o el menos 30, si queréis que esté alineado a la izquierda, a la derecha, luego dejáis un tabulador, etcétera, etcétera. Nada que decir. Esto sí es la parte
propia de la lectura, en este caso de archivo. Fijaos, a diferencia del anterior, en el anterior yo sabía cuántas líneas de código tenía el fichero de coeficientes. Tenía una sola línea de código, le voy a hacer un readline y ya está. Pero sobre el listado TXT, yo sé que tengo varios alumnos, pero no sé cuántos. O en un momento dado, ahora yo sé que tengo 5, pero mañana puedo escribir 10 más. Entonces, yo aquí tengo que ir leyendo líneas de código diferentes. ¿Cuántas? Pues no lo sé. Ahora lo ejecuto y tengo 10, y luego añado 5 más, y en la siguiente vez que lo ejecute tengo 15. Entonces, esto se hace siempre con un bucle while. Y el bucle while tiene como condición que cuando yo hago un readline, ese readline sea distinto de null. Es decir, cuando yo hago un readline, voy a leer una línea. Si hay línea, la leo. La segunda línea, la leo. La tercera línea, la leo. Pero si en la cuarta línea ya no hay ningún dato, ese readline me va a devolver null. Entonces, yo lo que hago es, mientras que br.readline me dé un dato distinto de null, yo lo asigno a la variable cadena y entro. En el momento de que me dé igual a null, salgo del bucle. Porque si no, cuando yo la cadena le haga un split, cuando la cadena es null, le haga un split, me va a dar una petada que me va a dejar tiritando, ¿vale? Pues de esta forma yo recorro un archivo que no sé cuántas líneas tiene, mientras que el readline me dé un valor distinto de null. Cuando me dé distinto de null, me salgo del bucle y ya he terminado. Entonces, yo lo que he hecho aquí, además de comprobar si entro o no entro, he hecho la lectura y he asignado el resultado de esa línea que he leído a cadena. Pues ya tengo la cadena. Cuando entro aquí, ya tengo la cadena. Pues hago el split para separar el nombre DNI, nota teoría, nota práctica, cadena separada, se lo asigno a las 4 variables que os acabo de describir, simplemente la posición 0, 1, si tengo que hacer alguna conversión o no. Después llamo a un método que nosotros os dábamos, que era el calcular la nota final, es decir, que yo le mandaba la nota de teoría, la nota de práctica que acababa de leer de ese alumno, y los coeficientes que yo ya tenía previamente leídos del archivo de coeficientes, y a mí me daba una nota final. Pues mira, la nota final es de un 6,1. Y después llamaba a otro método que también nos dábamos, calcular nota del acta, donde le pasaba la nota final y los coeficientes de aprobado, notable y sobresaliente. Y ya me aparecía, me devolvía un string con aprobado, notable, sobresaliente. Y estos datos ya dados, pues los mostraba en el acta. Mostraba el nombre, el DNI, la nota de teoría, la nota de práctica, que eran los mismos que había leído en el listado.txt, la nota final y la nota de acta, que es lo que había calculado aquí. Y fin del ejercicio. ¿Dudas con este ejercicio del TXT? Alguien pregunta. Ay, perdón. Vamos a coger aquí el chat. Lo vamos a abrir por aquí en esta otra ventana para poder ver vuestros comentarios. Al primer try, ¿no sería aconsejable agregar también un catch para los problemas del casting? Sí, claro. Bueno, nosotros es que aquí, principalmente en los catch, nos centramos en los errores propios de la entrada y salida de archivos. Pero claro, aquí estoy haciendo un parse doble y tal, pues podíamos hacerlo también, correcto. Me parece muy bien. Hombre, el array outbound index, este ya es menos interesante porque eso ya sería un error propio mío de programación, que me he equivocado al programarlo, ¿vale? Entonces ahí es menos interesante, ¿vale? Pero que sí, el tratamiento de errores, que cuanto más se detalle, más información se ponga. Yo ya digo que nosotros nos centramos en los catch de la operativa de entrada y salida de ficheros concretamente. Bueno, pues ese sería el primer ejercicio, ¿vale? Visto tal cual, decir, vale, qué fácil esto, ¿no? Luego hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno, repito que esta tarea no es lo más complicado que nos vamos a encontrar. Bueno, pues ese sería el primer ejercicio. El segundo y el tercer ejercicio tenían era lo mismo, ¿vale? Era escribir sobre un archivo binario o sobre un archivo de XML, ¿vale? Concretamente, la diferencia
la diferencia que tiene el primer archivo TXT con respecto a los dos anteriores es que cuando yo tengo un objeto, vosotros pensáis que tenemos un objeto, ¿vale? Un objeto alumno. Y ese objeto alumno tiene un mogollón de datos, ¿vale? Tiene nombre, apellido, dirección, teléfono, un mogollón de datos. Y luego tengo un array list con muchos alumnos. Si yo quiero almacenar esa información en un TXT, es un poco coñazo, porque tendría que estar recorriendo cada una de las casillas de la array list. Dentro de cada casilla de la array list tendría que ir cogiendo todos los atributos del alumno, uniéndolos con un token, con punto y coma, con dos puntos, con lo que yo quiera, vamos. Y entonces cuando tengo esa cadena, escribirla en el archivo. Es un proceso muy manual, tanto para escribirlo como luego para leerlo. Lo que vamos a ver ahora está chulo, porque si yo tengo ese supuesto de que tengo un objeto alumno con un mogollón de datos, y luego tengo muchos alumnos en una array list, la lectura y escritura con archivos binarios me permite coger el objeto ArrayList completo y decir, mira, este objeto entero, escríbemelo en el archivo. Una línea de código. Una línea de código. Escríbemelo una vez. Y para leer lo mismo, léeme el objeto. ¡Pam! Ya lo tengo. Y lo mismo va a pasar con XML. ¿Vale? Entonces, claro, esto es mucho más potente que trabajar con TXT. Concretamente, el año pasado, en la tarea, no me acuerdo ya, no sé si era la 3 o la 5, ya me bailan las tareas. En la tarea en la que vosotros también habéis implementado un objeto, una clase, la habéis implementado con un mogollón de restricciones, ¿vale? El año pasado había que hacer un objeto que era ChipBC, que era un programa que gestionaba que no me acuerdo, no sé cómo se llama, un chip que controla los parámetros de la bici cuando vais rodando con ella, ¿vale? Entonces, nosotros en el ejercicio os dábamos el objeto chip bici que habíais hecho en una de las unidades anteriores. Entonces, yo tenía aquí mi objeto chip bici con su número de bici, los kilómetros, las bicis alquiladas. Es que no me acuerdo de qué iba concretamente. Si la bici estaba alquilada, la versión, bueno, una serie de atributos de un objeto chip bici. ¿Y qué teníamos que hacer? Pues los chips bici los teníamos que meter en un archivo binario. Entonces, nosotros dábamos esto y os dábamos el main ya hecho. Es la misma dinámica de lo que tenéis que hacer de lo que tenéis que hacer en el ejercicio. ¿Vale? Yo me creaba un array list de bici e insertaba una serie de bici, llamando aquí al método constructor con parámetros con defectos, era lo de menos. Y después yo me creaba un objeto chipBici.io, que era el que teníais que implementar vosotros, y directamente decía, oye, todas las bicis que tengo, el array list de bicis que tengo, escríbemelo en un archivo. Y después decía, léemelo de un archivo. Ya está. Es decir, básicamente teníais que implementar dos métodos, el leer y escribir un array list de cosas en un archivo binario. Básicamente era eso. Para poder trabajar con esto, el método, el objeto que me hacía las operaciones de entrada y salida es muy parecido al que vais a tener que vosotros implementar. Tenía como atributo la ruta donde estaba ese fichero y yo le pasaba por parámetro la ruta, es decir, en el main, en el main que nosotros vamos a dar, os damos la ruta donde tiene que estar el fichero, que es básicamente en system.getProperty concatenado con recursos, concatenado con, no me acuerdo cómo se llamaba el archivo, base de datos de bici.dat, bdebici.dat. Pues nosotros damos esa ruta. Entonces tenéis que implementar el método leer y el método escribir. ¿Y el método leer qué tiene? Pues
bueno, el método escribir, por ejemplo, es más fácil. Pues yo me tengo que crear lo mismo que con los archivos TXT. Yo me tengo que crear un pequeño buffer de comunicación entre un archivo binario para yo escribir o para yo leer, con un try, con un catch. En este caso, yo me tengo que crear un object output string, es decir, un string, un buffer string para escribir objetos, o ese es el que voy a utilizar para escribir. Para crearme el objeto object output string, le tengo que pasar un objeto file output string, que yo me creo llamando a su método constructor y llamándole la ruta. Es decir, en este caso no son 3 pasos como hacíamos con los TXT, solo son 2. Me creo el objeto file output string pasándole la ruta y un objeto object output string pasándole el file output string. Y una vez que tengo esto se reduce en simplemente escríbeme el objeto. Le doy el objeto, ya me lo ha escrito. Y ya he terminado el ejercicio. Y el método leer es lo mismo. Me creo un objeto object input string, que a su vez le tiene que dar un objeto file output string, que a su vez le tengo que dar la ruta. Y una vez que me he creado el objeto object input string, simplemente es, oye, léeme el objeto. Ahora, el método léeme el objeto, sea cual sea lo que yo le haya dado, siempre me lo devuelve de tipo genérico, de tipo object. Entonces aquí le tengo que hacer un casting de lo que es, yo le he dado una array list, una lista de bici. Pues yo le hago un casting de, oye, reconviértemelo a lista de bici. Lo meto aquí y lo retorno. Punto. Solo tenéis que tener en cuenta una cosa. Solo tenéis que tener en cuenta una cosa. Para yo poder trabajar con las lecturas o escrituras de objetos sobre archivos binarios, los objetos que yo escribo, en este caso yo escribo un objeto que es de tipo ArrayList, pero ese ArrayList a su vez tiene un objeto de tipo chipBici, ¿vale? Para yo poder escribir o leer así, los objetos que yo leo o escribo tienen que implementar la interfaz serializable. ¿Vale? El hecho de que yo en una clase implemente la interfaz serializable no me obliga a implementar ningún método. No es como, por ejemplo, la clase comparable, que si yo implemento comparable, si yo hago implement comparable, tengo que implementar un nuevo método. No, no es necesario. ¿Vale? Simplemente es poner implement serializable. ¿Vale? Pero eso va en cascada. Es decir, ¿yo qué es lo que escribo? ArrayList. Bueno, pues el ArrayList, que yo no sé qué tiene dentro, pero yo garantizo que el ArrayList implement serializable. Pero es que ese ArrayList tiene objetos chipBici. Pues en el chipBici pongo implement serializable. Y si dentro del objeto chipBici tuviera atributos que fueran objetos alumnos, en la clase alumnos también tendría que poner implement serializable. ¿Vale? Entonces, esto innegociable. Y además, también tengo que añadirle un nuevo atributo de clase constante de tipo long, que es el número de versión. Esta línea de código es copiarla y pegarla. ¿Vale? En el enunciado de la tarea os recuerda la línea y os explica un poquito de en qué consiste esa línea. Y aquí en la resolución que os voy a dar, os doy una referencia web para que un poquito explicar cuál es el objetivo de esa constante. ¿De acuerdo? Y ya está. Y ya está. Simplemente tenemos que tener en cuenta esto y esto en los objetos que yo implemente. Y de esta forma los objetos que yo implemente podré leerlos y escribirlos en archivos binarios directamente. Lo que teníamos que hacer en este ejercicio es implementar la clase chipBici, implementar el método leer
y el método de escribir. Fijaros que el método leer es bastante más complejo en el sentido del control de excepciones, porque tiene muchas más excepciones posibles. Tenemos que el archivo b de bici.dat no exista, que hay algún problema en cuanto a las operaciones de entrada y salida, que hay una class not found exception, ¿vale? Que la clase esta no exista, que no me devuelva ninguna clase, que no se pueda hacer el casting, ¿vale? Aquí tengo unos cuantos tratamientos de excepciones adicionales. Hasta aquí el segundo ejercicio. ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, el tercer ejercicio es un hermano. Los mellizos eran los que eran exactamente iguales, los gemelos eran los que eran parecidos, ¿no? Algo así. Entonces, perdón, serializable es solamente para los binarios. Serializable es para poder escribir objetos directamente en archivos binarios con lo de el Object Output String Reader, ¿vale? Es decir, directamente escribir. Yo también puedo hacer un archivo binario y escribir números binarios en un archivo binario, y no hay que hacerlo. Es decir, el implemento serializable es cuando yo quiero serializar objetos, es decir, transformar objetos para que se puedan escribir en archivos binarios. ¿Vale? Vale. Bueno, lo que estaba diciendo, el ejercicio 3 es gemelo. Hay que hacer exactamente lo mismo, la dinámica es la misma. La diferencia es que no tengo que escribirlo en archivos binarios. Tengo que leerlo o escribirlo sobre archivos XML. Entonces, la dinámica es la misma. Yo os doy, la propuesta de enunciado os da la clase chipbici tal cual, ¿vale? La clase chipbici no hay que ponerle el implemento serializable, eso es para escribir los objetos en archivos binarios, ni tengo el tema de la constante, ¿vale? Es decir, es tal cual se hizo en la tarea 5 o en la tarea 3, no recuerdo, tal cual está. En el ejercicio 2 había que añadirle esas dos matizaciones, pero para la XML no hay que hacerle ninguna. Nosotros dábamos un main, que en este caso es el mismo main. La única diferencia es pues, que me creo un objeto en vez de chipbici o chipbici XML, pero es lo mismo, me creo un array le inserto 3 bici, me creo el objeto chipbici XML, en este caso, en el anterior caso era chipbici y le daba a escribir y después le daba a leer. El main copiado y pegado. Y lo que vosotros tenéis que implementar es la clase chipbici XML. ¿Vale? Yo le pasaba al método constructor el archivo, en la ruta del archivo XML donde estaba. Y nosotros teníamos que leer del archivo XML y cargarlo en mi lista, o la lista volcarla a un archivo XML. Bueno, quiero que prestéis mucha atención tanto a esta explicación como al enunciado de la práctica, porque los ejemplos de implementación XML de los apuntes de teoría están un poquito obsoletos. Entonces, toda la parte de XML que pone en el apunte de teoría no la vamos a trabajar. La vamos a trabajar como lo estamos explicando aquí. En vez de hacerlo manualmente como proponen los apuntes de teoría, nosotros vamos a utilizar una librería que se llama XString, ¿vale? La librería XString es una librería gratuita que nos podemos descargar y que tenemos que importar en nuestro proyecto. Si nosotros, en este caso vosotros no tenéis que hacerlo, porque en el proyecto base, si vosotros abrís en el proyecto base la carpeta de librería, aquí están las 3 librerías necesarias para poder llamar a la librería central, que es la XString, ¿vale? Entonces, en la vida real, lo que nosotros hicimos en su momento
es irnos a la página de XStream, donde explica el proyecto de esta librería y de forma gratuita nos permite descargar la librería. No nos descargamos solo una librería, sino que automáticamente nos generamos 3 jar, 3 librerías, ¿vale? Porque para operar con la librería XStream me piden estas 2 librerías, tienen funcionalidades que me piden, ¿vale? Entonces yo cojo esos 3 archivos jar y sobre mi proyecto yo le digo botón derecho sobre la carpeta de librería, oye, añádeme una librería que está en forma de jar externo. Entonces yo le doy a add de jar, cargo esas 3 librerías que me he descargado yo y automáticamente se incorporan al proyecto, ¿vale? Repito que eso no lo tenéis que hacer en este proyecto porque nosotros ya os vamos a dar las librerías cargadas, pero que tengáis en cuenta, por si vosotros en un futuro queréis hacer algún proyecto y al final tenéis que, me refiero a un proyecto profesional, y evidentemente no lo vais a hacer con XML, lo vais a hacer vinculado a una base de datos, pero si luego queréis hacer una gestión de copias de seguridad de la base de datos y lo que hace la base de datos es coger, lo que hace esa funcionalidad es cargar los datos de la base de datos y volcarlo a archivo XML, que sepáis que si queréis utilizar la librería XString tenéis que hacerlo así. Tenéis que descargaros la librería y tenéis que añadirla al proyecto. Entonces, ya digo que en este caso no tenéis que hacerlo. Entonces, aquí por eso estoy importando, ¿vale? Las librerías necesarias para poder hacer el trabajo este de XML, ¿vale? El método constructor, además de asignar la ruta, ¿vale? Necesito crearme un objeto, veis que esto es un nuevo atributo, además de la ruta tengo un nuevo atributo que es un objeto XString, ¿vale? Para eso llamo aquí a la superclase, que esto es así tal cual, ¿vale? Y me creo mi objeto XString y aquí lo que hago es que le doy permisos para poder hacer la funcionalidad esta específica, tengo que pedir permisos específicos, ¿vale? Entonces, esto es tal cual, copiar y pegar, no hay nada que entender. Lo único que habría que cambiar aquí es el pacaje. Si esto vosotros lo hacéis en otro proyecto, bueno, pues aquí lo único que tendréis que cambiar es el nombre del proyecto este. Vosotros estáis aquí en el proyecto ejercicio 3, pues aquí tendréis que exponer el proyecto que vosotros queráis, ¿vale? O el pacaje que donde vosotros integréis esto. ¿Vale? Entonces, esto ya digo que es así. Y además que viene documentado en el enunciado. Y luego están los métodos de leer y escribir. Entonces, el método de escribir le doy mi lista y yo la escribo en un XML. Y el método de leer, pues yo le doy al archivo XML y devuelvo la lista. ¿Palabras reservadas específicas? Bueno, pues muy sencillo. Yo me creo aquí mi objeto XString, que es el que me va a permitir hacer toda la funcionalidad. Y aquí sería simplemente, fijaros qué fácil. xstring.toXML y le paso la lista. Entonces, la lista directamente me la transforma a una cadena de caracteres que ya guarda el XML. ¿Vale? No sé si sabréis, a lo mejor lo estoy dando por hecho, no sé si sabéis el formato que tiene un archivo en XML. Esto es un archivo en XML. ¿Vale? Yo que tengo una lista de bici, ¿verdad? Pues entonces fijaros. Aquí tengo una lista. Todo lo que hay dentro, hasta cierro lista, ¿vale? Son diferentes elementos de la lista, diferentes objetos de la lista, diferentes bicis. Aquí tengo una bici, desde que se abre la bici hasta que se cierra, ¿veis? Aquí tengo una bici, aquí tengo otra, aquí tengo otra, ¿vale? El XML funciona así como etiqueta. Aquí voy a meter una cosa, la abro, meto las cosas, la cierro. Ahora, dentro de una bici, ¿qué tengo? Un número de serie, abro el número de serie, pongo el valor y cierro la etiqueta número de serie. Una fecha de adquisición, abro la fecha de adquisición, pongo el valor, cierro la fecha de adquisición. Este es el formato XML. Bueno, pues todo esto lo encierro en un string, en una cadena de caracteres, lo encierro gracias a esta llamada. Cuando yo hago xstring to XML
cualquier objeto que se me ocurra me devuelve una cadena de caracteres, transformar el objeto que yo le pase en un archivo XML convertido en un TXT. Entonces yo lo que tengo que hacer es ese TXT, esa cadena de caracteres, escribirla. ¿Cómo lo hago? Pues perfectamente como lo hice con los TXT. Me abro un archivo, me abro un print writer y lo escribo con el print L, con print F, con print LN, con print. ¿Vale? Y aquí cierro el archivo. Yo no sé si esto es una errata, porque como esto lo hago con un try with resource, a lo mejor no. Yo creo que no hacía falta aquí el punto close. ¿Vale? Creo que es una errata. Y ya está, ya lo he escrito. Es simplemente esta línea de código. Porque esto es escribir en un TXT. No es nada nuevo. No tengo que crearme un buffer diferente, no, el mismo buffer para escribir en un archivo de texto. ¿Vale? Que me sirva aunque el archivo tenga una extensión XML, lo mismo. Y para leer, fijaros que es más o menos lo mismo. Yo lo que hago es leer el archivo XML como si fuera un archivo de texto, línea a línea, la voy concatenando, ¿vale? La voy concatenando, ¿vale? Voy concatenando las diferentes líneas. Esto es lectura de un archivo de texto. While cadena igual a br archivo.readline sea distinto null. Voy leyendo las distintas líneas del XML y las voy concatenando en un string. Entonces, después de este bucle, yo lo que tengo es, en una cadena, la variable XML, que es un string, tengo todo el resultado del XML. Y luego llamo al método FromXML, ¿veis? Para convertir un objeto a un XML, a una cadena de caracteres que tiene un XML, es tu XML, a un XML. Y para convertir una cadena de texto que tiene el XML a un objeto es from XML. Es lo mismo. El xstring from XML, yo le doy el XML, la cadena de caracteres con el XML, y me la convierte al objeto. Le hago el casting para que sea el objeto, no sea un objeto object, sino que sea una lista de chip bici. Lo meto en bici y lo retorno. Fin del ejercicio. Fijaros que esta práctica es muy asequible. ¿Dudas con el tercer ejercicio? He leído en el temario que el DOM, para convertir de XML a DOM o DOM a XML. Eso no lo vamos a hacer. Como ya te he comentado, la parte de XML la vamos a estudiar a través del enunciado de la práctica. ¿Vale? No la vamos a hacer con DOM. ¿De acuerdo? Es que esta librería es mucho más versátil. En un futuro, bueno, ya sabéis que todos los, bueno, no tenéis por qué saberlo, todos los años acometemos modificaciones en los temarios, los vamos poco a poco actualizando. Esto es muy relevante en un módulo como este de programación. Este año hemos incorporado, creo que son los 2 o 3 primeros módulos, lo hemos hecho prácticamente nuevos. Este año está previsto hacer para el año que viene, no sé si la unidad 7 entera, bueno, entera, hacerle una modificación buena y en un futuro modificaremos la unidad 8. Pero la parte esta de DOM, no la miréis por ahí porque está obsoleta. La vamos a trabajar con la librería XString. ¿Bien? Una Bueno, pregunta, Fran. dime. Yo uso para el print writer el file writer en vez de crearme en un file. ¿Eso está bien o está mal? Yo también. Yo Ah, también. Creo, he abierto la práctica y me sale aquí un new file, no un new file writer. Creo. Estaría mal. ¿Dónde? ¿En el enunciado? Ahí, donde tienes la línea que te creas un new file y después haces buffer read, pero el de leer, no, el de escribir. Yo estoy mirando el de escribir. Claro, yo me creo un print writer. Claro, pero es que yo me hago un print writer y luego le paso un file writer del archivo. Eso me Sí, funciona. sí, así lo hago yo también.
Así lo he hecho yo en el ejercicio 1. Pues mira, no lo sabía. Igual también el print writer también se le puede pasar un file y no hace falta crearme un print writer. Pero que ya te digo que tampoco está mal porque es que en el ejercicio 1 lo hemos hecho así. Ah, vale, vale. Mira, ¿vale? ¿Lo ves? Me he creado un field writer, que es lo que le pasaba al print writer. Pues igual tiene dos métodos constructores y uno le permite el file writer y el otro el file. ¿Vale? No sé la diferencia entre utilizar un método constructor u otro, la verdad. Yo es que al FileWriter le paso también otro parámetro, el false, para que me reescriba los cambios, o sea, para que me cree un archivo. Sí, es que tiene muchos métodos constructores. Tiene, vale, vale. Vale, bueno, pues Y sobre el close no hace falta cerrar los archivos, no. tanto escribir como leer, ¿no? Vamos a ver, no hace falta poner el close cuando utilizamos try with resources. ¿Vale? Pero aquí se ve que se nos ha escapado. Se nos ha escapado y no sé, no me acuerdo en qué ejercicio era. Ya lo cierra Aquí. automáticamente Sí, el try with resources. Sí. Es una rata. Esto es una rata. Vale, pues vamos con el cuarto ejercicio. Yo creo que el cuarto ejercicio es el ejercicio más complejo, que es la parte de archivo es un poco, no por la lectura en sí, sino porque los píxeles, o sea, yo lo que leo, es decir, yo lo que cojo es, cuando yo abro una imagen en modo lectura, por ejemplo, bueno, en este caso lo que hago es leer solo, cuando la cojo en modo lectura, yo lo que tengo que hacer es yo lo que leo es un píxel, entonces tengo que ir recorriendo en una matriz, en un bucle, en dos bucles foranidados, las filas por las columnas, y píxel a píxel. Eso no es difícil, pero el píxel, para yo poder tratarlo, tengo que convertirlo en otro objeto, luego en otro, es un pelín más sinuoso, ¿vale? Entonces, pero bueno, que más o menos siempre igual, es aprender un poco la dinámica. Bueno, pues estos son atributos, este es el alto y el ancho, que cuando yo me creo un buffer para leer o escribir un archivo, en este caso para leer, repito, yo puedo hacer un getAge y un getWeight para ver el ancho y el alto. Esto es para ir leyendo cada píxel y luego cada píxel tengo que ver, lo que hago de cada píxel es ver el color en RGB, en el sistema RGB. Entonces, lo que hacía este ejercicio es que leía un ficherito, un ficherito muy simplón, ¿veis? Aquí una X y aquí un círculo en azul. Lo que hacía esto era transcribirlo a, si el píxel que leía tenía un valor blanco, tenía un color blanco, lo que hacía era que escribía por pantalla un espacio. Y si tenía un color distinto del blanco, escribía una X. Entonces, lo que hace este ejercicio es mostrar por pantalla blanco, 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 un mogollón de blanco, y por aquí, cuando estoy pintando el círculo, pues el círculo van a ser X, 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 un círculo de X, y el resto blanco. Es decir, vamos a ejecutar por primero para que veáis lo que hace. Fijaos. ¿Veis? Pues este es el círculo azul, ¿veis? La imagen es así, por aquí todo esto blanco, y el centro que tiene un círculo azul, pues un círculo de asterisco. Eso es lo que tiene que hacer el ejercicio. Y si ponemos la otra imagen, pues lo mismo, la X me queda pintada en asterisco y el resto pues es un blanco. Son espacios. ¿Veis? Aquí sería la X. Bueno, pues lo mismo. Yo abro el archivo, en este caso las palabras reservadas para el archivo, me creo mi ruta con lo del system.getProperty, lo mismo que antes. Me creo un objeto fileInputString, pasándole la ruta. ¿Vale? Entonces esto se hace, me creo un objeto fileInputString mediante su método constructor, pero después para poder crear ese buffer, ese stream, en este caso se llama stream, lo hago a través de un método pseudoconstructor, ¿vale? Que es la clase imageIO, tiene un método pseudoconstructor que es créame un string de imagen, créame un string para poder leer, pasándole el objeto file que me he creado antes, fileInputString. Entonces realmente con lo que leo es con un string imagen, ¿vale? Y el string imagen, no, leo no. A su vez,
es parámetro de entrada a un también pseudoconstructor que es imageio.read y me creo el objeto bufferReader. En este caso es buffer imagen, ¿vale? Entonces aquí volvemos a tener tres pasos. Me creo un objeto fileInputString con su método constructor. Me creo un objeto imageInputString a través de un pseudoconstructor que está en la clase imageio. Todo esto está en las librerías de útil, ¿vale? No, miento, en las librerías de que tengo que importar aquí, ¿vale? javax.imageio. Y después me creo, en última instancia, el objeto bufferReader a través de otro pseudoconstructor de imageio, que es el método real. Entonces, con esto me estoy creando un buffer de lectura de imagen. Entonces, sobre este buffer de lectura de imagen es sobre lo que voy a hacer todo. Aquí simplemente a título informativo, bueno, a título informativo no, que me va a hacer falta más adelante, necesito capturar el alto y el ancho. ¿Vale? Aquí lo muestro, el alto y el ancho. Luego tengo que recorrer la imagen para ir capturando píxel a píxel. Aquí tenéis que tener en cuenta una dificultad. Aunque yo lo que quiero hacer es leer por filas, primera fila, segunda fila, tercera fila, es decir, yo lo que tendría intuitivamente hablando sería, en primer bucle for recorre las filas y dentro de cada fila las columnas. Es decir, aquí lo ideal es poner desde igual a 0 mientras que y sea menor que alto para ir apuntándome a cada fila. Y dentro de cada fila recorrerla mientras que j sea menor que ancho, recorrerlo por columna. Eso es lo que nosotros más o menos tenemos. Pues yo no sé por qué motivo, la verdad que no lo sé. Y lo estuvimos investigando. Se recorre al revés. Es decir, aunque yo quiera recorrer y yo quiera imprimir las filas y las columnas, dentro de cada fila las columnas, en la segunda fila las columnas, el bucle for hay que ponerlo al revés. Es como si cuando yo leo una imagen, no la leo normal, sino que la leo cruzada. ¿Me entendéis? Entonces, bueno, que sepáis que esto es así, además. Os lo vamos a dar entre comentarios. Oye, a la hora de recorrer la imagen, que se recorre al revés. En vez de por fila y por columna, se recorre por columna y por fila. Es como si estuviera ladeada la imagen. Repito, que no sé por qué. Entonces, de esta forma yo recorro todo y cada uno de los píxeles en su sitio, aunque parezca que no. Y luego lo que hago es llamar al método sobre el buffer de imagen getRGB de esas coordenadas, las coordenadas de ese píxel, que es lo que me da la posición IJ del vector. Entonces, aquí lo que me devuelve el getRGB es, fijaros, src píxel es un número. Entonces, a mí me da el color como un número. Entonces, realmente para obtener el valor en el canal rojo, verde, tal, RGB, red, green and blue, me tengo que crear un objeto color. El objeto color le doy ese valor entero del valor que me devuelve el get de RGB. Y entonces aquí ya sí saco, dame el canal rojo, el canal verde y el canal azul. Entonces aquí tengo el canal. Lo que hacía era que si el color era blanco, pinto un espacio en blanco y si un color es distinto de blanco, pinto un asterisco. Entonces, si los tres canales son 255, eso significa que es blanco, escribo en la pantalla, en la consola, escribo un espacio en blanco. Y si no, escribo un asterisco. Y cuando acabo de recorrer una línea, pues escribo un salto de línea. Y bueno, ese era el ejercicio. Algo muy parecido tenéis que hacer en el ejercicio. En el ejercicio 4 de esta PEC. ¿Dudas sobre la práctica del año pasado? A que ya si habéis leído la práctica de este año lo tenéis ya bastante claro. ¿O todavía surgen dudas? No hay duda. Dudas, no, pero por ejemplo, esto de la imagen me tiré yo 2 tardes para sacar esto de recorrer al revés. Me salían las F a borcar, tomba. Ya. Pues nosotros también nos rayamos en su momento y más que hemos buscado, no sabemos el por qué, no sé, por alguna peculiaridad, pero no sabemos a qué atiende eso.
Bueno, pues ahora vamos a ver en lo que consiste la práctica de este año. La práctica de este año la hemos intentado dotar de más cohesión. Es decir, fijaros que en la práctica del año pasado teníamos tres contextos distintos, ¿no? Teníamos unas notas de unos alumnos, que era el primer ejercicio, luego teníamos el chip bici, que era el segundo y el tercero, y luego una foto ahí aislada. Aquí le hemos dado un elemento de cohesión, todo trata un poco de lo mismo, ¿no? Concretamente es sobre un ejercicio que vosotros que venís asiduamente, los que estáis por aquí, a mis videoconferencias de los martes, ahora golfas, como digo yo, ya conocéis muy de sobra, que es mi famoso examen de oposiciones de 2006 que tantas veces digo. Lo hemos montado todo sobre ese ejercicio. Nosotros tenemos una agenda de contactos, tenemos una clase lista contactos, una clase agenda, en definitiva, que tiene un array list, o bueno, no me acuerdo si era no, era un vector estático, tenía un vector estático de objetos personas, C personas. Bueno, pues eso es lo que vamos a trabajar. En el ejercicio 1, que es TXT, vamos a coger las diferentes personas de un TXT, las vamos a ir leyendo, cada línea es una persona, vamos a crearnos un objeto C persona y las vamos a ir añadiendo en un array list. Y me voy a crear el objeto C persona. ¿Vale? Es el primer ejercicio. Y además le hemos añadido un vector de aficiones, que el vector de aficiones también lo leemos a su vez de otro archivo TXT de aficiones. ¿Veis? Es lo mismo, ¿no? El archivo donde están todos los datos y un archivo donde están datos de configuración, lo mismo que el de las notas. No hemos sido muy ingeniosos. El segundo ejercicio de lo que trata es pues, que yo tengo mi lista de contactos con mis diferentes contactos, pues vamos a volcarlo con una sola línea de código, vamos a volcarlo en un archivo binario y después lo vamos a recuperar. Y lo que tenéis que hacer básicamente es implementar la clase esa, el método leer y el método escribir, que son primos hermanos de estos. Y lo mismo con XML. ¿Vale? Y luego para el ejercicio de imagen, lo que vamos a hacer es que esas imágenes las vamos a incorporar a la clase. Vamos a tener tres imágenes que simbolizan tres categorías de amigos. Tenemos tres categorías, los amigos, los compañeros y los familiares. Pues entonces los compañeros tienen una imagen y cada vez que hago un listado de familiares, pues vamos a mostrar esa imagen, los amigos tienen otra imagen y los sé que tienen otra imagen. ¿Vale? Bueno, pues eso es de lo que se trata la práctica. Vamos a empezar por ella. El primer ejercicio. Lectura y escritura de una agenda de contacto. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver. Aquí tenemos los pasos que tenemos que seguir. Yo tengo lista aficiones TXT, que lo que tiene, este es el archivo como el de coeficientes. Esto lo que tiene es, pues, una serie de datos. Pues lo que tiene en este caso es un listado de aficiones que yo tengo que cargar, porque las aficiones a los contactos se las asigno yo automáticamente. Entonces yo cojo mi lista de aficiones, la leo, ¡pum!, y lo meto en un vector y ya lo tengo ahí. Primer paso, es una carga que tengo que hacer. Abro, cargo, cierro, se acabó. Y ahora, lista de contactos. Yo tengo una lista de amigos, de familiares, en definitiva de contactos, donde cada contacto está en una línea. Y los datos de cada contacto, pues el nombre, el teléfono, lo mismo que hablábamos en su día, están separados por punto y coma. Leo un contacto, troceo, me creo un objeto C persona y lo añado a la lista de contactos. Que el objeto C persona os lo damos y el objeto C lista de contactos o C agenda o como le llamamos, no me acuerdo cómo le llamábamos, también os lo damos, que son métodos que ya tenéis hechos. Lo único que tengo que hacer es leer la línea, trocearla y con esos datos llamo a su método constructor, me creo mi objeto C persona y llamo al método añadir y ya lo añadí. Ya está. Creo el objeto C agenda, bueno, esto lo tendré que hacer previamente, no tiene que ser en este mismo orden. Y cada contacto, cada línea, troceo, me creo un objeto persona y lo añado a la agenda de contacto. Punto. Cuando tenga mi agenda de contactos cargada, mi agenda de contactos tiene un método toString que lo que muestra es los diferentes contactos formateados. Pues yo, esos contactos formateados, los voy a ir llamando a los diferentes métodos
toString de cada uno de los contactos y lo voy a escribir en la agenda de contactos. ¿Vale? Cuando todos los contactos hayan sido incluidos en la agenda de contactos, se genera su representación textual mediante el método toString y se escribe cada contacto, es decir, el método toString, creo que alguien me lo preguntaba antes, entiendo de aquí que es el método toString de la persona. Yo tengo que recorrer las diferentes personas, llamar al método toString para que me genere el valor de esa persona en un determinado formato que es el que voy a mostrar aquí. Aquí tenéis aquí tenéis un ejemplo de aficiones, que es simplemente redName, con el bucle while, cargo todas las aficiones. Aquí tenemos un ejemplo de contactos, nombre, punto y coma, dirección, dirección donde está incluida la localidad, punto y coma, teléfono, punto y coma, fecha de nacimiento, creo que era, punto y coma, y esta es la categoría. Este dato lo utilizaremos más adelante. Los contactos lo cualifico en tres tipos: amigos, familia o amigos o contactos de trabajo. Y después, una vez que he cargado todo eso, lo muestro de manera formateada. ¿Vale? ¿Dudas con el primer ejercicio? Francisco, soy Oscar. Dime, Oscar. Lo que te pregunté antes, hasta el apartado 5 llegamos, me falta en el 6 dice utilizar el método toString. El toString de C agenda contactos Vamos me a ver. devuelve el listado de todos los contactos. Luego entiendo que hay que utilizar el de cada una de las personas, ¿no? Es que no sé muy bien cómo formatear eso. A ver, podemos utilizar. Vamos a ver. Información de interés. Proyecto base. Un segundito. Vamos a ver. Este es el cPersona que me dan en el proyecto base. Método string. Fíjate cómo este me lo está dando en un formato. ¿Vale? Este es el formato que necesito. ¿Sí o no? Este método toString, a priori, me vale bastante para generar el archivo de salida. ¿Vale? Sí, pero Ahora, lo tengo que separar porque me lo tengo que separar por puntos y comas, no con tabuladores y... esto no es exactamente lo que tengo que imprimir en la salida. Tendría que volverlo a recuperar. No, lo de los comas y los puntos y comas son las aficiones. Aquí los datos del contacto sí me lo está dando en un formato adecuado. Sí, separado por puntos y comas. Y luego lo tengo que imprimir. Perdóname, que no lo había visto. Vale, pero evidentemente este toString no me serviría. Claro. Vamos a ver la agenda de contactos que tiene. La agenda de contactos llama a este toString y lo monta, con lo cual me lo da peor todavía. Pues no, yo no lo utilizaría. Yo no lo utilizaría. Recorre la agenda, recorre los contactos de la agenda y compón tú el string llamando a los métodos get y set, a los métodos get. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Sí, vale. Es decir, que no utilicen los toString que me están pidiendo aquí. Ya, O sea, que me están ofreciendo aquí. como en el enunciado dice que utilice el toString, pues pensaba que queríais que lo utilizáramos. Y luego en la agenda tampoco no tengo un get que me devuelva a la persona, cada una de las personas. Me devuelve si Los atributos de la persona, ¿no? Sí. Tienes get identificador, get tipo contacto,
a través de los gets de cada persona. Pero, a ver, vamos a aclarar eso un momentillo. Vamos a ver, el cPersona. Tiene ningún toString. Vamos a hacer una cosa. Como yo tengo la solución, la pongo en la otra ventana para que no la veáis. A ver cómo lo tenemos resuelto. Un Porque yo no puedo cambiar segundito. el toString, no puedo tocarlo, ¿no? El de cPersona. No, la idea no es tocar eso, pero déjame que lo veas, es que no me acuerdo cómo lo hicimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, pues sí. Como en este caso me pide hacerlo mediante, en el enunciado me pide con el toString y el toString me da los datos con punto y coma, pues yo tengo que trocearlo. ¿Vale? Y la solución lo tenemos troceado concretamente aquí lo tengo no yo con un string tokenizer, pero que podía ser perfectamente con un split. Pues sí, tienes que trocearlo. ¿Vale? Es decir, tienes que llamar al método toString que os estamos dando, me aparece el contacto separados por punto y coma con el string tokenizer, lo vas concatenando y vas montándolo. ¿Vale? Es que no lo recordaba. Es que lo veía muy lioso. O sea, recupero con el toString la lista de todos los contactos, los separo y luego cada contacto lo tengo que volver a separar en sus atributos también. Sí, hay que hacerlo así. Es que lo veía muy... Oh, Dios, juego, vaya jaleo. Vale. Bueno, pero que al fin y al cabo tampoco es tan jaleoso, es un bucle, no es que lo tengas que hacer tú manualmente, tú haces un bucle y lo vas sacando las líneas y cada línea con un string tokenizer vas sacando los campos. Vale. Hay que hacerlo así, ¿vale? Es que no lo recordaba. Bueno, pues ese sería el primer ejercicio. ¿Alguna duda más con el primer ejercicio? Esa es una duda muy buena, ¿vale? Una muy buena pregunta. Bien. Segundo ejercicio. El tema de la serialización, ¿vale? Aquí donde explicamos que el objeto contacto y el objeto agenda que os damos en el ejercicio 2 no es lo mismo que en el ejercicio 1, porque le hemos puesto el implement serializable tanto a contacto como a agenda, hemos importado el serializable y le hemos puesto la versión, o lo damos hecho, ¿vale? Y lo único que tenéis que hacer vosotros es implementar la clase CAgendaContactoSIO con su método escribir y con su método leer, que son primos hermanos de los que hemos visto ahora mismo, ¿vale? Es decir, que no tiene mayor historia. Y el main os lo damos hecho, directamente lo que hago es, me creo una serie de objetos personas, lo añado a una agenda de contactos, lo escribo en un fichero, le sigo añadiendo personas, ¿vale? Le sigo añadiendo personas a la agenda, muestro que tengo ahora en vez de 3 contactos, tengo 5, leo el archivo binario que solo tenía 3, muestro el nuevo archivo binario leído y muestro que solo tengo 3. Es decir, me creo 3 contactos, lo escribo, incorporo 2 más, luego ya tendría 5, escribo 5. Cojo del archivo y lo meto en otra variable, cojo en un archivo los 3 que he leído y los muestro para que veáis cómo en una variable tengo 5 y en otro tengo 3. En definitiva, que tenéis que implementar métodos de y escribir, que es una línea de código realmente. Lo mismo, no tengo que comentar nada más, tenemos que hacerlo con XML. Lo mismo. Y es que repito que son primos hermanos con el ejercicio de la práctica anterior. Y después tenemos, por último, mejor dicho, tenemos el imagen. Antes os decía que el imagen, que la persona tenía un atributo que era la categoría, si era un amigo, si era un compañero de trabajo,
o si era un familiar, ¿vale? Bueno, pues en el proyecto base tenéis 3 imágenes, ¿vale? Tres pequeñas imágenes, que simbolizan un amigo, un familiar o un contacto de trabajo. Entonces, básicamente hemos añadido a la clase CAgenda de contactos, hemos añadido 3 toString, ¿vale? Si aquí mostramos... A ver. Está aquí. A la agenda de contactos, vamos a sacarla. Os la muestro. Este es del proyecto base, ¿eh? A la agenda de contactos del ejercicio 4 le hemos añadido varios toString más, en realidad son toString. Listar familia, listar amigos y listar compañeros de trabajo. Es decir, en vez de un toString que muestra a todos, ¿vale? Lo que hacemos es un listado solo de la categoría trabajo, amigos o familiares. Básicamente lo que hacemos es recorrer los objetos personas. A cada objeto persona comprobamos si el tipo es de uno de los 3 tipos y lo concatenamos, los datos, ¿vale? Llamando al toString. Pero a ese toString, que es copiar y pegar del toString general, simplemente añadiendo un if con la condición, le añadimos que antes de mostrar el listado de contactos me muestre esa imagen. Entonces, en el método listar amigos, hacemos una llamada a la clase que tenéis que implementar vosotros, que es CAgenda contacto imagen, pasándole la ruta de donde está la imagen y una constante, que esto lo tenéis que trabajar vosotros, que es el número de la categoría, ¿vale? Entonces vosotros previamente al listado tenéis que llamar al método leer imagen, que es un método que el que tenéis que implementar del objeto imagen que le pasáis la imagen, la categoría, y ese método leer imagen me tiene que devolver lo mismo que hacíamos en el ejercicio 4, mostrar un espacio en blanco o un asterisco en función de si es un blanco o distinto de blanco, pero en vez de mostrarlo por pantalla, como hacíamos en la práctica del año pasado, en vez de hacer eso, lo concatenáis en un string. Entonces, al final devolvéis el método leer imagen, lo que devuelve es un string con la transcripción en espacio y asterisco de la imagen de este tipo. No sé si me he explicado bien o no. ¿Ha quedado claro o no ha quedado claro? Chicos, ¿me habláis? ¿Se pueden ver las imágenes? Sí. Aquí la tenéis. ¿Eh? Lo que pasa es que la imagen es tan chiquitita que... Pues esta es una imagen de una categoría. Esta es la imagen de los compañeros de trabajo. Es que la imagen es muy pequeñita, porque luego no es lo mismo un píxel, que es nada, que si luego yo lo transcribo a un carácter. Claro, el carácter ocupa un espacio muy grande. Entonces, si yo pongo una foto así, luego la transcripción a carácter se me va de rango, de grande. Pues estas son las imágenes. La imagen siempre va a tener un fondo blanco y un color, una señal en un color. ¿Vale? Entonces, lo que yo tengo que hacer en el método, vamos a ver.
Le he añadido a la clase cPersona un número de categorías, ¿cuántas categorías? Que son 3, ¿vale? Y estos son datos que me hacen falta para el agenda contacto, ¿vale? Y luego aquí está la ruta donde está el archivo. Entonces vosotros tenéis que comprobar, tenéis que sacar concretamente la imagen correspondiente al trabajo o al amigo y tal, y es leer el archivo y hacer lo mismo que hemos hecho en la práctica anterior. Ir leyendo píxel a píxel, ya sabéis, con el bucle for cambiado. Si es el color blanco, un espacio, concateno, no os muestro por pantalla como hacíamos en la práctica anterior, sino que concateno un espacio o si no, concateno un asterisco. ¿Vale? Más o menos, yo creo que este es el ejercicio quizá más difícil. ¿Todas? ¿Ninguna? Bueno, pues esta es la explicación de la PEC, de la unidad y del enunciado de lo que tenemos que hacer en la práctica. ¿Alguna cuestión más o nos despedimos hasta la semana que viene? ¿No? Semana que viene es Semana Santa. Bueno, la semana que viene es la próxima que tengamos clase. Será el martes después de Semana Santa. ¿Vale? Vamos a cerrar. Hasta luego, gracias. Hasta Gracias. luego.